porque yo quería empezar con una frase de Bauman, Bien. este, pero claro, viste lo que me pasa a mí, me entusiasmo leyendo, Terminás leyendo todo. vuelvo a leer todo, qué bárbaro, eh, a ver, me pasa que ahora me doy cuenta que incorporé ciertos tips, ¿no? Eh, y después me quedo ahí. Y bueno, el pedo, volví a leer, espérate que se me abrió la ventana. Hay mucho viento afuera, ¿no? Sí, No me lo pueden poner. y como acá medio abro y cierro por la Josefina, espérate, porque este libro lo tengo desarmado, 14, 14, 15, acá está. Porque no sé, no, está mala la edición, es malo el coso. Pero hay una parte, acá está, registro diario, eh, eh, conectarse. A ver, despojar del Estado una parte de los poderes de tener el pasar la globalización o colocar en un casillero los beneficios de los cónyuges. Conectarse en una red de fuerzas globales puede constituir una apuesta riesgosa, pero la más promisoria, al ofrecer más oportunidades y mayor margen de maniobra. Bueno, ahora empezamos el encuentro. Dale. Presenta lo que vamos a hacer entonces. Bien. La intención. A ver si la intención te digo, después vamos a sacar porque ya está grabando. Bueno. Del diálogo, porque vamos a hacer un diálogo. Bueno. La intención, vamos a empezar. La intención del diálogo con Eda, en este caso, es poder poner a dialogar diferentes textos, entre ellos el texto de Gibbs y el sentido común eh, como sistema cultural, y Bauman, eh, para poder dar cuenta de cómo estos sistemas funcionan en cada uno de nosotros y de qué manera van operando en la forma en la cual nosotros nos manejamos en la sociedad y de qué manera esto también influye en el momento de que nosotros no solo nos manejamos en la sociedad en nuestro ámbito privado, sino también en las aulas, en las escuelas, con nuestros estudiantes. Así que la intención de esto es dialogar con EDA y poder poner a dialogar estos textos junto con nuestras propias también construcciones teóricas en torno alrededor de estos autores. Hola, EDA. Hola, ¿cómo andás? Es interesante la presentación que has hecho porque tiene que ver con entender por qué ética y política tienen que ir de la mano. Que a veces es simplemente un discurso sin sentido, o sea, se dice, pero ¿qué significa eso? Porque en realidad no se entiende bien qué es la ética. Bueno, ni mucho menos la diferencia entre la política y lo político. Porque nosotros hablamos de lo político, pero no la política, para pensar otros campos, otras formas de hacer política. Y por eso quería empezar básicamente con un concepto de Bauman en su libro La sociedad sitiada, que él nos dice así. Y me parece que en tiempos de pandemia yo recupero estos textos que no son actuales, es cierto, voy a buscar la edición. Este es un libro que escribió en el 2002, salió la primera edición. O sea, es un libro que tiene 17 años de editado, debe ser más de 20 años que lo pensó. Bueno, y a veces justamente lo que hacen los cientistas es avisorar ese futuro que cada vez es más cercano. El mundo está agotado. Cualquier similitud con la conocida expresión localidades agotadas es puramente fortuito.
una ficción de la sintaxis. Cuando uno ve un letrero como ese en la taquilla de un cine o un teatro, sabe inmediatamente que ya no queda espacio disponible aquí, en ese edificio, y esta noche, y que debe cambiar sus planes para la velada. Estas localidades agotadas son, sin embargo, solo un pequeño espacio entre muchos otros. Y en el momento en que lees el cartel, uno está parado fuera de esa misma localidad agotada. Hay otros edificios a los que uno puede ir. Y si uno insiste en ingresar a esa localidad, es de hecho probable que en un otro momento pueda hacerlo. Sin embargo, esto no resulta así con un mundo agotado, por la simple razón de que no hay una afuera del mundo. No hay una afuera ni una vía de escape, ni sitio para refugiarse, ni espacio para aislarse o ocultarse. No hay un lugar en el que pueda afirmarse como un mínimo de certeza que uno se encuentra en su casa, que es libre de vivir a su manera y perseguir sus propias metas, y de no prestar atención al resto de las cosas que causa su irrelevancia. El mundo está agotado y es el único mundo que conocemos. No es verdad que nuestras acciones individuales son solo eso. Cada una de nuestras acciones tienen responsabilidad social. Y este es el dilema ético que nos presentamos. Como dilema era, y en ese sentido, ¿cómo pensamos entonces la ética, para no pensarla desde, porque si uno ingresa en el aula y uno lo piensa en el aula, la ética, la está pensando desde un lugar individual, desde una construcción individual. Eso significa, digamos, indudablemente que hay un juego del individuo con un otro, ¿ya? Pero ¿cómo pensamos la ética en ese sentido? O sea, para que no sea individual, para que sea una construcción que permita en el aula ir más allá del sujeto que piensa y que construye con un otro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Por supuesto, y yo te tengo que decir que justamente de ahí que Maliandi diferencia una reflexividad neutra filosófica de una reflexión neutra no filosófica. Es individual en cuanto cientista puede ser, mirada antropológica, la mirada sociológica, la mirada que vos busques. Pero recordá que en el paso de la reflexividad filosófica, Maliandi nos dice, el último paso siempre es el diálogo. Es un conocimiento para cambiar. Cuando vos estudiás historia, cuando estudiás otra cosa y das la clase, das la lección, en realidad es un conocimiento que está cerrado, ¿lo sabés o no lo sabés? El tema es que la dimensión de la reflexividad, digamos, ese procedimental del pensar que nos habla Maliandi, lleva ese paso de la meditación al diálogo. Si no, no hay reflexividad filosófica. Y ahí ingresa también esto de la responsabilidad y el sentido ético y político que tenemos de poner en diálogo este conocimiento. Que hay una frase muy común que todos usan en la práctica política, ¿no? Casi de sentido común, para ir pensando en esta frase de sentido común y qué significaría que discutiéramos el texto de Gertz del sentido común como sistema cultural es, bueno, no, tenemos que decidir todo juntos, porque si hay alguien que no lo quiere hacer, no lo hagamos. Esa legitimación que, porque una minoría decide no hacerlo, yo no lo voy a hacer, en realidad es porque estoy dando un discurso políticamente correcto, pero en el fondo no lo quiero hacer. ¿Sí? Sí. Eso. Cuando yo lo voy a hacer, pero ella no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Esa necesidad de validarse el otro es un concepto de obligación, ¿no?
hay una punición en el medio, y lo que nosotros pretendemos que se entienda las normas, no desde el concepto de obediencia, sino del concepto de introyectar, aprender, el famoso aprender con H, hacer propia una pauta. Y estoy diciendo esto en tiempo de pandemia, de la cual quiero decir que he estado enojado el primer día de cómo fue presentada la cuarentena, ¿no? Y cómo es presentada hoy. Porque dar una orden, se tienen que quedar todos encerrados, justamente, sin un diálogo de qué pueden ser las partes, totalmente aplaudido por la mayoría, y se recibió un dinero, se invirtió en la última etapa de la enfermedad para hacer salas, camas, los aparatos de respirar, porque se tuvo un préstamo del Banco Mundial, y resulta que ahora estamos cuidando las camas para no usarlas. Y lo que pasó es que cuando le pedimos miedo a la punición, se rompió la cuarentena. ¿Qué pasó con las normas del cuidado? ¿Qué pasó? Y si hay alguna un poco más vieja en tu clase, se va a acordar. Y si no, pregúntenle a sus madres, sus abuelas, cuando iban a la escuela y uno estudiaba higiene y puericultura, que se descartaron porque eran materias obsoletas, absurdas, que se veían del pasado. ¿Qué pasó con tomar distancia en el colegio? Que se dejó de hacer porque eso era para alejarnos, porque era malo. Todo lo leemos en clave de autoritarismo. Y la democracia en clave de libertad individual. Nunca en términos de solidaridad de destinos. Porque no hay nunca en ningún caso, ni político, ni desde lo político, ni desde la política, o sea, ni, digamos, o sea, en esta relación entre cada uno de nosotros, no hay una decisión colectiva de lo que hacemos. Porque no hay una decisión colectiva del cuidado del otro en general. Pero no se necesita una decisión, eso es lo que estoy diciendo. El sentido común diría tiene que ser colectivo. No, tiene que haber una voz que inicie el proceso. Cuando te invitan a un cumpleaños, ¿sí? ¿Quién más te ha invitado, Menga? Le manda un mail a cada uno. Chicos, no es pertinente juntarse. Si en Cromañón una sola de las madres que dejó a su bebé en el baño hubiera dicho, es una barbaridad que dejemos a mi bebé en el baño cuidándolo, más de una madre y más de un niño se hubiera salvado. Si ese lugar es para 1000, ¿por qué querés ser, no importa uno más? Si vos ves que están dos peleándose, ¿cómo que te quedás mirando y no va a tratar de decir calmen esto, o por lo menos llamar a una autoridad para que lo calmen? Lo que estás hablando ahí no es decisiones colectivas. No, esto no tiene que ser colectivo. Tiene que haber voces de razón. Pero voces de razón que, digamos, que piensen en un otro. Termina siendo colectivo, ¿no? No. Voces de razón, yo te estoy pidiendo que seas egoísta. ¿No te das cuenta que te haces daño vos, tonto? Bien. Es el tema. Yo no te estoy pidiendo amor, no es un acto de solidaridad en término espiritual. Te estoy diciendo que es la preservación tuya. ¿Qué pasó con el instinto de preservarse en esta sociedad? Hay una parte de Geertz, y cuando yo lo decía y vos me decías que este es el sentido común, justamente yo lo pensaba. Dice que Geertz destaca, dice, que cuando viene hablando él del sentido común, dice, como marco del pensamiento y como forma de el sentido común es totalizador, como cualquier otro. Perdón, Gustavo, ¿me das la página para seguirte en la lectura? En la página 105, en el apartado, al final del primer párrafo. Muy bien, vamos a la página 105.
como tengo destartalado el libro, he hecho copia, obvio. Dale. Como marco del pensamiento y como una forma de el sentido común es totalizador como cualquier otro. Ninguna religión es más dogmática, ninguna ciencia más ambiciosa, ninguna filosofía más general. Sus matices son distintos, como lo son los argumentos a los que apela, aunque como estos, y como el arte y la ideología, pretende pasar de la ilusión a la verdad para, como decimos, expresar las cosas tal como son. Cuando un filósofo dice que algo es realmente real, para citar de nuevo a Moore, ese gran taumaturgo del sentido común puede estar seguro de lo que dice que es realmente real, no es realmente real. Cuando un Moore, un Dr. Johnson, un alfarero de Sande o un hermafrodita Pocot dice que algo es real, maldita sea lo que son, no, maldita sea lo que son, eso significa. Bueno. El maldito sea si sabemos lo que aún pueden apuntarse es precisamente en sus matices. El ánimo que expresa sus observaciones, las actitudes que se reflejan en sus conclusiones, donde realmente han de escudriñarse las diferencias del sentido común. El concepto como tal, categoría fija y etiquetada como dominio semántico explícitamente delimitado, no es, por supuesto, universal. Entonces yo decía, digo, este marco totalizador a nosotros incluso en una discusión teórica nos permite o automáticamente nos hace remitir a lo que nosotros queremos creer de lo que significan las cosas. Yo por eso recién cuando te decía, cuando vos hablabas, yo lo primero que pensé en esta idea que yo tengo constantemente de que sea social, de que sea compartido, de que sea comunitaria la idea, y vos me decís, no, justamente el sentido común debería ser que sería una idea que tendríamos que pensar entre todos, y no efectivamente una idea individual. ¿Por qué? Porque mi sentido común lo que me está diciendo es no poder pensar individualmente, por la discusión que teníamos al comienzo. Bueno, yo sería magnánimo, porque está siendo muy cruel. Yo te quiero decir esto. Los sujetos, para vivir en este mundo y con otro, necesitamos certezas. No podés vivir siempre en la incertidumbre. ¿Qué nos está pasando con la pandemia? ¿Qué nos está pasando con la cuarentena? Al final no sabemos nada de la enfermedad. Y fíjate vos que no sabemos nada de la enfermedad, pero sí sabemos de la enfermedad en particular, pero sí sabemos cómo actuar en enfermedades infecto-contagiosas, ¿no? De transmisión en el aire, porque históricamente la humanidad ha sufrido estos flagelos. Y entonces, en vez de apelar a eso, apelan a esto, nunca esto se vivió, chicos. Las epidemias moría el 30-40% de la población. Los procesos de todo el ingreso de las enfermedades que los europeos trajeron con la conquista del siglo XVI, mató el 80% de la población indígena porque no tenía anticuerpos. Lo que yo estoy diciendo es que de alguna manera esas cualidades que Gertz destaca del sentido común, que es claro, que es práctico, ¿sí? Tiene que ver con posibilidades de hacer certezas, de encontrarte con el otro y que comparten el mismo sentido. Es un lugar de refugio. Por supuesto, son muletas para caminar, si querés, pero es lo que necesitamos, certezas. Si no, vivimos en un nivel de angustia que no lo podemos manejar. Pero además, vivimos con ese sentido cuando te dicen, chicos, por favor, traten de tener sentido común. Y yo digo, no, no tengan sentido común. Siempre partimos de sentido común, pero como siempre, hay que desnaturalizar lo obvio, esa categoría del sentido común de la obviedad. Desnaturalicen lo obvio. Es la necesidad de entender desde qué sistema cultural, porque esa es la clave del sentido práctico,
El sentido práctico no tiene que ver con un proceso racional, como te quieren dar a entender cuando te dicen, actúa, nena, usa el sentido común. Porque eso te quieren decir, razona. Lo que vos tenés que decir, pero mi razón no sigue pasos del orden entendible. Mi razón del sentido común tiene como base una anticipación de sentido que es el sistema cultural en que yo vivo. Entonces, no es una capacidad del razonamiento, sino que es una construcción de mi cultura. Entonces, no es algo que tenemos todos, sino es algo que practico desde mi grupo. ¿Se entiende esto que estoy planteando? No estoy descartando el sentido común, estoy diciendo, desnaturalicemos lo obvio. Sería, indudablemente que el sentido común a nosotros nos permite avanzar, el sentido común nos permite ser en algún punto, incluso relacionarnos con un otro. Si no podemos hablar del sentido común, no hay una forma de relacionarnos, no nos podemos relacionar siempre desde un sentido que no sea ese sentido compartido culturalmente. Porque eso es lo que nos permite la materialidad de poder relacionarnos con un otro. Ahora, lo real, en ese sentido, cuando dice Gir, es real en tanto y en cuanto lo compartamos, pero si yo lo puedo ir desnaturalizando y mostrándole al otro que hay realidades diferentes, sería buscar eso, o sea, desnaturalizar esa idea de que la realidad es una sola. Y es poder con el otro compartir un diálogo de reflexividad. ¿Por qué crees que tiene que ser así, no de otra manera? Y ahí volvemos a las preguntas de Maliandi. ¿Sí? Si yo te hago hacer un listado, ¿no? Que no sería justo con vos, porque tu sentido común ya está impregnado de un montón de cientificismo, ¿no? Pero si yo te diría, en una columna, decime cuáles son las características del hombre y en otra columna las características de mujer. ¿Qué me pondrías? Así todo te digo que yo tengo bastante sentido común en ese sentido. ¿Sí? ¿Y qué es lo primero que pondríamos? Las características biológicas. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería mi función? Bueno, vos sabés que yo no soy mujer, porque a mí me operaron, tengo una histerectomía. No tengo matriz ni tengo ovario. Bien. Pero ¿qué es lo que te da, digamos, qué es lo que nos diferencia a nosotros? ¿Qué es lo que discute Gibbs en algún punto? O sea, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros como sociedad? ¿Qué es lo que entendemos nosotros como sociedad entre hombres y mujeres? Para nosotros el intersexo no existe. Claro, pero ¿qué pasa con un sujeto que nace con aparato reproductor femenino y aparato reproductor masculino? ¿Qué pasa cuando sos un hermafrodita? Está bien, entonces, ¿cuál es la categoría que se lee ahí? Normalidad y anormalidad. Justamente. No variable. Pero resulta que nosotros en la naturaleza, porque nosotros hacemos esto, mira. Nosotros culturizamos a la naturaleza y naturalizamos la cultura. Y te lo explico. Mi perrita fue mamá. ¿Sí? Sí. Y en la naturaleza, vos sabés que hay. El hermafroditismo no es una anomalía. Es una variante de reproducción. Pero el hermafroditismo en los humanos es una anomalía, no una variante. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Digo, si usas esa categoría para lo biológico, para la vida, para lo animal, ¿por qué te olvidas que nosotros somos animales? Porque culturalmente nosotros construimos la categoría, pero por eso te decía de... Y la sociedad construye la categoría de lo que es ser hombre y ser mujer. Exactamente. Esto nos pasa con, pero además donde la ciencia también tiene lo suyo. ¿Qué pasó con el concepto de raza, Gustavo? Yo hoy te puedo decir que durante casi un siglo
se sustentaron políticas raciales planteando que la raza era un principio biológico y además legitimado por principios religiosos, ¿no? O sea, la Torre de Babel, la idea de Sem y Cam, bla, bla. Hoy se sabe que la raza no es en plural, que la raza es humana, que las diferencias fenotípicas, es decir, las diferencias de color de piel, que es la que más se marca, están basadas en los procesos evolutivos de las estrategias adaptativas de distintas regiones en el mundo. Es decir, en zonas templadas, cálidas, la pigmentación de la piel es más oscura porque rechazaba los rayos del sol. Mientras, la melanina famosa, mientras que cuando los grupos humanos se adaptaron a zonas de frío, es más clara porque permite absorber mejor la poca luz de sol que hay. O sea que esos fueron procesos de estrategias adaptativas biológicas de la especie humana en millones de años. Hoy esa diferencia no la podemos ver porque cuando estamos hablando de esto, el proceso de nuestra especie para poblar el planeta tardó 10 millones de años. Ahora, moverte por el planeta, bueno, no hay aviones mucho hoy, ¿no? Pero moverte en los planetas hoy es mucho más fácil, ¿no? Es cuestión de horas. Bueno, pero en ese sentido también, nosotros culturalmente, teóricamente, no somos racistas. En Córdoba, por ejemplo, no hay racismo, porque nosotros no discriminamos, no tenemos negros, por ejemplo. Sin embargo, creamos otras categorías de racismo que no vienen de la raza específicamente. Bueno, ahí estás hablando de etnocentrismo. Igual te voy a decir una cosa. Sí tenemos negros. Sí. Cuando los jesuitas fueron expulsados allá por el 1765, jesuitas eran los poseedores del mayor número de esclavos afrodescendientes de este río de la Plata. Tenían más de 5.000. En una población que no superaba los 40.000, así que imagínate qué proceso. Y cuando los expulsan, ellos liberan a sus esclavos. El 37% de la población con más de 4 generaciones nacida en Córdoba, el 37% tiene sangre africana. Así que cuando el resto, porque viste que existe el negro cordobés, el negro cuartetero, bueno, existe y efectivamente tienen razón. El 37% de nuestra población tiene sangre negra hoy. ¿Y eso qué? Está bien, o sea, pero justamente no discriminamos por la piel de nosotros. ¿Estás seguro vos, Gustavo? Yo, en términos de... Vos no discriminarás. Yo sigo creyendo que no discriminamos por la piel. Creo que discriminamos por un sentido... desde el sentido común discriminamos, digamos, en una categoría social. En términos de posesiones. O sea, al negro le atribuimos, al negro de piel, nosotros no tenemos un negro de piel, le decimos negro de villa a aquel que menos tiene. No creo que discriminemos en términos de piel. No creo que agarre una policía o que alguien en cualquier institución no permita a alguien, aunque por su color de piel, sí por su clase social. Bueno, yo te voy a decir una cosa y vamos a hablar de lo que te dije recién al principio con Bauman. Una cosa es la discursividad, que es lo políticamente correcto de plantear y lo que decimos, y otras con nuestras actitudes. Entonces, yo en ese sentido creo que hay mucho racismo, clasismo, como lo quieras llamar, pero utilizamos, y después toda esa explicación. No, yo no estoy diciendo negro de mierda por la piel, sino digo, bueno, entonces decir persona de mierda, ¿por qué el concepto negro? También hay un concepto muy, muy religioso de que lo negro es pecado, es sucio, el alma negra. Bueno,
Ese es el valor, y yo te voy a pedir que después leas el poema de Galeano, ¿no? Lee Galeano. Sí, yo quería buscar justamente el de Somos, el que no es de él en realidad el poema. No es de él, pero lo lee él, ese Sí. video. Bueno, pero sigamos con nuestro sentido común. Por un lado, entonces decíamos, esta capacidad del sentido común que te plantea las cosas como naturalidad. Por eso decía que nosotros tendemos a naturalizar la cultura y culturizar a la naturaleza. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando da varias características del sentido común, Gertz. Esa, lo que él llama cuasi cualidades, porque dice, Sí. Cualidad es una palabra que uno mira en términos positivos y en realidad, en el sentido común, estos términos positivos son sus peores enemigos, ¿no? Por un lado, esa naturalidad. ¿Sí? Sí. ¿Y cuántos hijos tenés? No tengo hijos. ¿Por qué no tenés hijos? ¿Por qué haces esa pregunta? ¿Cómo porque me preguntas por qué no tengo hijos? ¿Me entendés? Pero reafirmar la identidad femenina, por ejemplo, habiendo parido hijos. Y esto me pasa todos los días a mí, que no lo tengo, que no tengo hijos. Como otra de las categorías de naturalidad, digamos, respétame porque soy mayor. No, ¿por qué te tengo que respetar porque sos mayor? Vos tenés que respetar a todos, punto. ¿Cuál sería la diferencia? Respetarlo porque es más chico. Nadie cuestiona estas frases permanentes que tenemos. ¿No? No. Bueno, No, pero... respetamos en términos de sabiduría, teóricamente. Por eso respetamos a un mayor y a un menor que todavía no tiene la sabiduría como para ser respetado. Nadie te pide que los respetes porque es menor. No. No es una frase que se hace a los menores. No, no digo, incluso desde la educación, una de las primeras ideas que se tiene justamente es que el niño no tiene que tener una palabra. Digo, más allá de que nosotros como educadores tratamos, como formadores de formadores, tratamos constantemente de decirle, busquen la palabra del niño, construyan la palabra del niño, permitan que ellos tienen su propia participación. Difícilmente le damos la palabra al niño considerando de que su palabra tiene algo para decirnos a nosotros. Digo, entonces, fíjate vos que acá estamos diciendo ese elemento que parece que da un nivel de certeza absoluta, te estoy diciendo cuestionalo. ¿No? Eso nos pone en tensión, pero es la tensión que te está pidiendo Maliandi cuando dice reflexionar y los pasos que hay que seguir de la reflexión, ¿no? Esto de ponerlo en el tapete, problematizarlo, buscar información. ¿Te acuerdas los 7 u 8 pasos que hay que seguir? Que uno lo tendría que tener de memoria. No lo quiero volver a repetir, pero les pido a quienes nos escuchen que vuelvan a ese texto de Maliandi. Por un lado eso, ¿no? Por el otro lado, este concepto de que él llama la segunda característica, que es la practicidad, es práctico. Mira, está nublado, llévate el paraguas porque va a llover. Es práctico. ¿Sí? sí. Yo también te diría, mira, hay mucho sol, ponete un sombrero, lleva el paraguas. ¿Por qué no puedo usar el paraguas si hay Sol. si hay sol? Bueno, porque nosotros el sentido común no, es muy raro. Es más, te burlas de alguien si anda con paraguas bajo el sol. Claro, porque esa practicidad le da un sesgo de sensatez. Es sensato. Sí, de alguien que pensó otra cosa diferente a la que nosotros pensamos. Porque yo tengo que leerle exactamente lo que dice sin necesidad de preguntarle para qué lo hace, por qué lo hace, qué significa para él. Bueno, esto más bien te diría que es el horror, la imposibilidad del diálogo.
porque en el medio no hay un respeto. O sea, cuando uno tiene tanta certeza que son del orden de lo absoluto, no puede creer que el otro tenga certezas distintas a la de uno. Y no entender que no hay nada absoluto, sino lo que hay es universal, es decir, todos tenemos esa capacidad de creer que lo que nosotros creemos es lo justo. Eso es el etnocentrismo. Gusti, espérame 2 minutos que tengo que hacer algo para la familia. Tengo al Mati, entonces... Está el Mati que se cansó de los padres, las hermanas. Bueno, vamos a esperar unos segundos, así después podés cortar y no se rompe la edición. Dale. Y ahí lo que sí, vamos a ver, ¿entramos al tercero, te parece? ¿O quieres algo más? No, ¿vos querés que agreguemos algo más de eso? No, en eso de la naturalidad. Volvés al primero. Sí. Dale. La naturalidad también permite la universalización en el sentido de que todos nosotros creemos, más allá de que sabemos o entendemos de que el sentido común es una cultura compartida por un grupo cercano a nosotros. Pero de alguna manera esa naturalización también nos permite creer de que todo el mundo piensa igual. Bueno, volvamos de nuevo. Si la base del sentido común fuera la racionalidad humana, habría una absoluta. Bien. Y lo que nosotros estamos diciendo, que si el sentido común, un sistema cultural, y todos los humanos pertenecemos a grupos culturales, la capacidad de esa naturalidad no está en el proceso de razonar, por condición de racionalidad, sino por pertenencia a cultura. Por ende, todos los grupos tienen este sentido práctico, pero no es el mismo. Esa es la vuelta a la tuerca de la desnaturalización. Es entender de que no todos tenemos el mismo sentido común. Incluso. No, porque el sentido común no viene de la capacidad de razonar, porque cuando a vos te dicen, usa el sentido común, te están diciendo, usa tu capacidad de razonar. Y ese es el error, creer que el sentido común te viene de la razón. El sentido común no deviene de la razón, deviene de las pautas culturales que has visto. Y todos tenemos existencia en tanto sujeto gregario, nos hace humanos estar con otros humanos. Entonces, por eso digo que es universal, pero no absoluto. Eso es una de las naturalizaciones del sentido común, que la gente cree que el sentido común es una capacidad racional. Ese ejemplo buscaba. La tercera cualidad, si no me equivoco, es la de la transparencia que dice Geert. A ver. Claro, porque es simple, ¿no? Mi mamá se encuentra con su vieja amiga, yo estoy al lado y le dicen, ¿no se te casó la nena? Ya estoy jubilada, yo no sé ni... Están hablando de mí. ¿Sí? Y mi mamá contesta, no se me quiso casar la chica. ¿No? Es tan literal. ¿Qué saben lo que pasó para que no me casara? Pero le preguntan a mi mamá, estoy ahí, digo, pregúntame a mí, che. ¿No? No, pero además le viene la otra pregunta. Nena, ¿no le gustan los hombres? ¿Pero por qué si me gusta? Bueno, digo, no sería un problema, pero capaz que me gustaban tanto los hombres que no puede elegir uno para toda la vida conmigo. ¿No? Bien, entonces sería esta simpleza de que nosotros podemos
de alguna manera hacerlo muy simple a este pensamiento. O sea, podemos expresar de una manera Por muy simple lo supuesto. que queremos decir, hablar, Mira, comunicar. a ver, eh, ¿es condición biológica que los hombres meen de pie? No. No, es cultural. Pero a nosotros no se nos ocurriría, no se les ocurriría pensar que hay culturas, como las árabes, que los hombres orinan sentados. Ahora, uno dice el excusado. Qué horror el excusado, antihigiénico, qué sé yo. ¿Saben que la posición de cuclilla ayuda al movimiento peristáltico? No. Bien. Fíjense los bebés que tienen pañales, cuando quieren ir de cuerpo, Sí. natural. Eso es natural. Y lo desnaturalizamos. Construimos una cultura diferente. Por eso hacemos mejistorios en el baño de hombres. ¿Me entendés? Y ponemos un solo inodoro o dos y todo el resto mejistores. Digo, es bastante, bastante característico en ese sentido. Pero digo, pero eso tiene un sentido de simplicidad. ¿Sí? Sí, pero a la vez también nos permite recurrir simplemente, digamos, a ese sentido común. Lo entiendo de esa manera, o sea, Pero es anda algo, a Turquía, vas a los baños y te encontrás que hay excusados. Y te marcan cuáles son inodoros, porque las mujeres turcas usan excusado, no usan inodoro, porque no apoyan, es antihigiénico apoyar la cola, aunque uno no lo haga, digo, y yo decía, ¿y dónde están los inodoros? O sea, tuve que romper con algo tan simple que quiero un baño con inodoro. Ni qué hablar de ustedes saben que el diré, bidet tendrá nombre francés, pero en realidad es argentino. Los franceses ni conocen el bidet. ¿Y por qué le pusimos nombre francés a algo que es argentino? sí, aparte culturalmente es algo que nosotros tenemos y que cuesta, cuesta de alguna manera que pensar que otros no lo tienen, digamos, digo, cuando Claro, porque, insisto, absolutizamos, no universalizamos. era, en ese sentido, entonces las pautas culturales y el sentido común no es algo que se enseñe, es algo que se hace, que tomamos de esa cultura en la cual nosotros nacemos. Bueno, yo voy a tener problema con la palabra enseñar. Está bien, sé que Nosotros somos socializados, que es una forma de enseñanza. sí. Bien, en tu medio original te socializan, ¿no? ¿Qué te hace a vos argentino? Haber nacido en Argentina. Bueno, entonces imagínate cómo hubiera sido si hubiera nacido en África o en Asia o en Francia, qué sé yo, no sé, ¿me entendés? No, 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 sí es educación, Y la sí escuela, es transmisión, ¿sí? sí. Ahora, lo cierto es que la escuela modifica el sentido común o lo reafirma. Eso iba, a eso iba. ¿Ah? Es, en la escuela, en sentido de, lo afirma el sentido común, nosotros Bueno, participamos para, si el profesor, si el maestro, el profesor de nivel primario que está al frente de esos niños insiste en creer que el sentido común es una cualidad de racionalidad, sí. en... Ahora, si entiende que es sistema cultural y trata de primero entender, comprender ese sentido común y luego ir transmitiendo, o sea, una mente crítica, que es el crítica, porque el problema nuestro es que nosotros educadores unimos el pensamiento con crítico con tener sentido común. O sea, nosotros somos los que no sabemos que estamos diciendo una barbarie. Y estamos pidiendo que se haga un, una barbarie. Insisto, barbarie. Y que también desde el sentido común, barbarie significa Lo ser distinto.
lo distinto, lo inculto, lo irracional, lo malo en algún punto. Exacto, exacto. Acá lo que acabas de decir es muy importante, porque es justamente, insisto, en desnaturalizar lo obvio, salir del sentido de que cuando dices pensar, nena, o sea, insisto, ¿cuál es el proceso de pensar? Porque pensar es... Una mente trastornada piensa, y dicen que de locos y genios hay muchos, ¿no? Hay mente, digo, vos decime hoy que Hitler estaba loco y yo te lo voy a aceptar, pero él recibió votos a favor. O sea, hola. Sí, tampoco podemos diferenciar porque en realidad muchos de nuestros genios en algún punto también estaban locos. Claro, no vamos a opinar de ese porque es un drogadicto, y bueno, que sea drogadicto, le quita la posibilidad que, de esto no, o sea, le quita la posibilidad de que esté diciendo algo que es verdad. Digamos, tendemos a toda una serie de consideraciones hacia la persona, denigrando, ninguneamos a la persona para deslegitimar lo que dice, en vez de sentarnos y decir, bueno, vamos a ver lo que está diciendo. Bien. Hay ¿Sí? una última característica que tiene que viene en relación a, a estas dos, a estas tres que describe Gir, que es la accesibilidad. Sí. Que la relaciona, digamos, con las otras tres porque dice es lo que nosotros más rápidamente tenemos acceso, digamos. Exacto, exacto. Porque tiene que ver con lo que nosotros en la escuela decimos siempre, pero nos confundimos totalmente. El conocimiento previo. El niño entra a la escuela con un conocimiento previo. Ahora, tema la familia. Pasamos de pedir que hagan el árbol genealógico, en donde siempre aparecía un muerto, aparecía un hijo natural, un padre no existente, que creaba unos líos bárbaros. Hoy vamos a trabajar la familia, traigan la foto de su familia. En uno creabas un lío bárbaro y en el otro es una obviedad. ¿Qué le estás agregando al sentido común a ese concepto de familia? ¿Qué Sí, le estás agregando? Nada. no, Entonces, bueno, pero entonces es accesible que te traigan la foto, salvo que te digan, bueno, yo sufrí la inundación, no tengo foto. Bueno, hace un dibujo, de la familia. Entonces después, la maestra te llama para decir que el chico tiene un problema cuando el chico dice, como dijo mi sobrino, estoy cansada, voy a dibujar una sana. Y era una llama. Tenía dificultades porque el chico no dibujaba una familia. No, que estaba con esas propagandas de la llama, le gustaba la llama y quería poner una llama, porque tenía ganas, punto. Pero sí en una familia donde le habían enseñado que los animales formaban parte de la familia. ¿Entendés? sí, sí, justamente yo, en mi hijo, cuando le pedían que dibujara la familia, él dibujaba a su hermano, que no tiene hermano, el más chico, digamos, tiene dos hermanastros, pero digo, sus hermanos no los dibujaba, su hermano para él era el perro. Claro, Y los dibujos eran un problema para el diseño porque estaba el perro. Y él no le ponía perro, le ponía hermano. claro. Entonces, Y no, no, fíjate, claro, porque esa maestra no entendió que la familia tiene que ser un espacio de encuentro, de apoyo y de amor. Porque lo peor que dice un maestro, chicos, yo lo he escuchado siempre a esto, digo chica porque me parece que son todas alumnas mujeres las que vos tenés, pero mirá, esto es mi obviedad, mi sentido común, ¿no? De haber estado 35 años dando clases y la mayoría somos mujeres. Aunque fenotípicamente pueda ser hombre en algunos casos. Pero bueno, dicho sea esto, uno de los problemas más serios, y yo reitero estos temas porque es lo que nos agarra el shock cuando lo encontramos y creemos que es la excepción y lo vamos a encontrar todos los años. Problema muy serio que tenés que hacerle caso a tu papá porque tu papá creen que es lo mejor para vos. Ese papá la está violando o lo está violando a ese niño. Lo usa para ir a chorear.
No podés partir del sentido común de que los papás aman a sus hijos. O, si partís de eso, tenés que entender que parir no te hace padre. Es el razonamiento completo que analiza. El 30% de las personas son iniciadas sexualmente a temprana edad y el 99% de los casos con un miembro directo de la familia. ¿Sí? Sí, entonces la reflexión, ahí nos damos cuenta que no puede ser sobre un tema, sino que son sobre las pautas culturales con las cuales nosotros estamos ingresando y estamos llegando a la escuela. Nosotros, como docentes, y ellos, o nuestros futuros estudiantes, como niños, adolescentes, quienes estén al frente nuevo. Entonces nuestra reflexión... Ojo con el respeto cultural a ultranza. Y ahí está el tema del diálogo. Hay ciertos grupos culturales, religiosos o étnicos que entienden que si es mujer a los 14 años y a esa edad hay que casarla y los padres deciden. ¿Cómo? ¿Cuál es el límite del respeto de la cultura por encima de la cultura y condiciones objetivas que hacen a tu calidad de persona? Que vaya hasta sexto grado, después no importa. ¿Por qué no importa? Este es el caso típico, hay una historia, ya ni me acuerdo de quién es, pero la esposa de un antropólogo, estaba en Marruecos, ya ni me acuerdo qué, no sé si existe, pero vale la pena. Yo creo que existe. Bueno, estaba en Marruecos y estaban las mujeres musulmanas marroquíes hablando de cuánto habían costado como esposa. Y esta occidental francesa decía, qué barbaridad, las compras son objetos y qué sé yo. Hasta que una le pregunta a ella, ¿cuánto pagaron por vos? Y ella muy orgullosa dice, nada, ¿cómo van a pagar por mí? Y entonces la marroquí le dijo, no vales nada. O sea, hay una práctica, especialmente en mundos musulmanes asiáticos, africanos, espantosa, que se llama infabulación. La infabulación. Voy a atender, paro. Sí, Katy, te escucho. Pero no nos acordamos qué hora. Para el lunes, dale. ¿Qué es feriado? No, porque es feriado, no va a ser. El martes. Listo. Chao. Ah, bueno, espérate que después te la voy a buscar. Ya arreglo, después de comer. Después de comer te la voy a buscar. Ah, no, pero mañana a la mañana nos juntamos. A lo de Leandro. Después te lo confirmo porque... Claro, ya hacemos todo. Listo. Bueno. Claro, me olvidé que sí se hace. Leandro. Sí, lo que pasa es que Leandro, no sé si está levantado, pero todavía no dio la información. Yo me enteré por la Adriana. Ok. Bueno, Regio, entonces. Nos vemos, pues estoy grabando una clase. Chao. Tenés razón. Chao. Estábamos hablando de las prácticas de infabulación. Sí. Es decir, justamente como en sociedades tribales donde los hombres se van de casa o van en caravana y falta mucho tiempo, a las mujeres se le, entre comillas, opera el clítoris y se le cierran los labios, ¿no? Para que no goce. De esa manera se asegura la fidelidad al hombre. Tanto es así que después de parir, vuelven a ser cocidas.
Esta infabulación suele hacerse entre que tienen 14, 4, 2, 4 años hasta 12, inclusive, bueno, son hechas con las espinas de cactus, el porcentaje de muerte es terrible, una vida condenada a infecciones urinarias, una práctica espantosa. En ciertos congresos feministas asiáticas sostienen la práctica de infabulación para que las mujeres, por el goce, no sean objeto sexual, no se pierdan por lo sexual. O sea, nos piden a las mujeres occidentales que tengamos esta práctica. Digo, en vez de ser leída como un acto de repulsión en su cultura, lo estiman como algo importante para el feminismo. Por eso te digo, hay, viste, muchas interpretaciones que pueden darse. Digo, y la infabulación es muy conocida porque algunas modelos africanas que se han hecho famosas en Occidente han interpelado para que estas prácticas no se hagan más. Se cree más o menos que 70 millones de mujeres, no sé cómo es, cada 10 años mueren, o sea, en estas prácticas. 7 millones de mujeres, niñas mueren por las malas prácticas de infabulación. Bueno, entonces, lo que estamos diciendo es que uno va interpretando naturalmente, y por eso cuando vos le preguntas, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, estas cosas yo le he visto en las prácticas, ¿no? Bueno, profesiones que utilizan armas, ¿no? Mi papá es ladrón. Porque el padre dice, me voy a trabajar. ¿Qué haces cuando haces esto? ¿No sería mejor no utilizar el concepto arma y punto? Digo, porque o te metes en lío, porque si además con la moralina, porque pasan dos cosas. Bueno, acá se tienen que portar así, en su casa pórtense como quieran. Bueno, entonces le está haciendo un esquizofrénico de la cultura. Claro, porque en realidad lo que le estás haciendo es que tenga que jugar o ingresar en dos grupos culturales que son opuestos en algún punto. Bueno, sí. Entonces, ¿cuál es el equilibrio de que esta criatura piense, pero al mismo tiempo, yo lo siento, vas a tener que escribir en el papel, en el pizarrón, los teléfonos, por ejemplo, de la violencia familiar, ¿me entendés? Del abuso sexual, porque lo siento, pasa. Entonces, vos te tenés que comer esta frase que de chiquita una mamá siente. Digo, que me harté de escucharlo. Y las veo ciegas, sordas y mudas. Sí, bueno, junto con la naturalización de que el hombre no siente, y no siente afecto tampoco, digamos, y no puede expresarlo, y que no siente cariño. No tiene que llorar. No tiene que llorar, o que sea extraño, por ejemplo, de que un hombre cargue a un bebé porque es mucho más tierno, porque es un hombre, justamente, no es Sí. representación de ternura. No, y lo más lindo, viste, esta cosa de que, no, dámelo, la mujer, no, dámelo a mí, yo lo cuido mejor, o sea, su posesión es el hijo, tiene su valor en la reproducción. Esto es como muy importante y no pensamos ni siquiera en qué pasa, bueno, ni siquiera pensamos cuánta población puede resistir el planeta. Entonces no es tu problema que tengas 7 hijos. El problema de cuánto puede mantener bien, pero al mismo tiempo cuánto puede el planeta seguir resistiendo. Bien. ¿No? Bueno, pero quería sí recordarles que todos tenemos sentido común. No es verdad que, nena, tenés sentido común, por favor. Todos tenemos. Pero todos tenemos que introyectar y reflexionar sobre ese sentido común. Pero al mismo tiempo, no se trata de rechazarlo, como no se trata de rechazar el conocimiento previo. Nosotros tenemos que saber cuál es el compartido y no compartido, porque de ese partimos.
Y justamente producir un sujeto con pensamiento crítico es darle la herramienta para ver cuándo ese sentido común hasta lo puede usar, porque no es cuestión de pelearte con todo el mundo tampoco, sino cuándo podés usarlo y cuándo lo tenés que repensar. Y ese cuándo tiene que ver cuando vos sentís que lo que estás haciendo no es lo que querés, sino porque es mandato social. Me caso porque me tengo que casar, tengo hijos porque tengo que tener hijos, todo este tipo de conceptos de los que los demás te dicen que es una vida plena o bla, bla, bla. O sea, en esa relación, insisto, que Maleandi nos pide de un diálogo entre lo que te hace bien a vos, pero también que va a hacer bien al otro. Comunidad, en este sentido de las comunidades imaginadas. En este sentido, solidaridad de destino. Solidaridad. O sea, construir, digamos, no solamente esta idea también de alguna manera en el cual damos todo por el otro, sino que también tiene que ser algo que nos haga bien a nosotros. Por supuesto, sin rodeos. Que cuando él dice caminamos por la ciudad, sin rodeos. No, mira, a ver, no, yo te quisiera ayudar, pero la institución no me lo permite. ¿Que es un ser humano? ¿Es algo vivo la institución? No tenés ganas, pero además no tenés ganas de decirlo, para quedar políticamente correcto. En vez de preguntarte a vos misma, ¿qué es lo que te molesta de hacer eso? ¿No? Es decir, de alguna manera yo te estoy pidiendo que con el primero que tenés que dialogar es con vos mismo. Justamente eso iba a decir, o sea, el diálogo entonces empiezas, y en este sentido para traerlo al ser docente. Antes de entrar, antes de hacer una clase, antes de pensar una clase, lo debo pensar de mí mismo. La reflexión empieza por casa. La reflexión empieza por uno. Claro. Pero conociendo y entendiendo que al frente tenemos un otro y que necesita ese otro, digamos, de, primero, una pauta cultural a la cual nosotros le tenemos que dar acceso y que a lo mejor él no tenga acceso. En segundo lugar, respetar de que hay una diferencia cultural, pero no diferencia en términos de mejores o peores, sino de diferencia. No es una posición asimétrica. Exactamente. Sino en términos de relación. De relación, pero que también nosotros le tenemos que dar un acceso a un sistema cultural diferente, para que él pueda tener la posibilidad. Pero vos también vas a tener la posibilidad. Y eso me iba a poner. Al momento de que nosotros le estamos... Por eso son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Uno también aprende. Justamente, porque nosotros una vez que le damos la posibilidad al otro, nosotros también estamos ingresando en otro sistema cultural. Y eso también a nosotros nos permite... Nos da posibilidad a nosotros. Exactamente. Construir a su vez nosotros mismos una mirada diferente sobre otro tipo de culturas, que no tenemos, a las cuales no tenemos... Sobre la propia. Y sobre la propia. Sobre mi toma de decisiones. Me responsabilizo de mi toma de decisiones. No le echo en cara al otro. Entonces, todos están tomando mate. Más sí, yo también tomo mate. No, disculpen, no hay que tomar mate, porque el mate forma parte de lo que se supone hasta ahora de que puede ser una vía de transmisión. Y esto es algo que vale para el pensamiento crítico, entendiendo que el pensamiento crítico tiene base científica. No hay nada, ningún enunciado que no sea transitorio y provisorio. ¿Qué significa esto? Que no tenemos verdades absolutas. Siempre vamos a tener posiciones. Siempre vamos a tener posiciones. Y esa es una posición que la hago desde me cuido a mí. Y como me cuido a mí, estoy cuidando al otro. Bien. Busqué el poema que quedaría porque justamente vos sabés que me parecía el libro para cerrar, el de Galeano, que en realidad no es de Galeano, sino que es de Cedar Senghor. Sí. Poema. Pero digo, para cerrarlo y también para mirar esto que hoy, porque yo creo, y esto me parece interesante, creo que
lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en el mundo con respecto al racismo, nos ha dado de alguna manera también una forma de revernos a nosotros. Digo, el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo hoy debería estar puesto en qué tan racistas somos, digamos. En esto de que asumimos de que en la Argentina no hay racismo, que en Córdoba no hay racismo, que la escuela no es racista, de que nosotros como docentes no somos racistas. Digo, el que traiga nuevamente el racismo, el que aparezca el racismo en otros lugares lejanos, como se cree, nos permite a nosotros realmente ver nuevamente si... No, la matanza que ha habido de los Kwon, déjate de joder. Lo tenemos más cerca. Yo te quiero decir una cosa porque, primero, discriminar en sentido la acción, el proceso mental de discriminar no es malo. Uno tiene que discriminar qué es bueno y qué es malo para uno. Uno tiene que discriminar. El tema es cuando esa discriminación daña al otro y te hace ponerte en una posición de superioridad. Volvemos, y probablemente cuando termine el año y puedan leer las redes de poder de Foucault, porque lo que entra en juego acá es el poder. El poder, que vos lo podés ver desde una mirada subjetivista, como esa capacidad individual, con esa mirada objetivista, que es algo que posee, un instrumento que te capacita sobre, o en relación de un ejercicio de intercambio. Esto, porque el poder del sentido común está visto como capacidad o está visto como objeto externo. O sea, tengo plata, tengo poder. Es un líder nato, fíjate vos, pero es una capacidad que permite relaciones asimétricas. Y lo que estamos diciendo nosotros es que, como Hannah Arendt pide, que es la política, es encontrar la voz. Hacer uso de la voz es ejercer nuestro poder. Pero justamente no en términos de dominación, porque ahí no hay poder, ahí hay sujeción. Porque lo que está en juego es la libertad. Está mucho para pensar. Es difícil. Y vivir con ello, créeme, porque hay cierta felicidad en la ignorancia. Es así porque es así, listo, ¿no? Pero cuando tienes que pensar todo lo que tienes que hacer es... Y justamente digo, nosotros también estamos tranquilos y vivimos tranquilos creyendo que no somos racistas. O sea, es un lugar cómodo, es un lugar simple pensar de que solamente pasa en Estados Unidos, solamente pasa en África, solamente pasa en muy lejos de acá. Digo, es un lugar de comodidad en el que nos podemos pensar de que todos los días de alguna manera nosotros somos racistas. Sí. Pero al mismo tiempo, digo, pensate en esto. Vos haciendo un acto de racismo y te han hecho un acto de racismo a vos. Justamente. Sí. O sea, porque es un intercambio. Cuando uno hace un acto de resistencia, también está devolviéndola. Más mudo, más silencioso, más ostentoso. ¿Sí? Voy a leer el poema de Cedar Senghor, que lo lee mucho más lindo Galeano, porque Galeano, o sea, Galeano es Galeano, pero me parece que está interesante para cerrarlo y para pensarlo, digo, también desde todo esto que vinimos a hablar, desde el sentido común, que nos permite, como pauta cultural, seguir construyendo una mirada y cómo de alguna manera esta idea de retomarnos para pensarla, para reflexionarla, para deconstruirla, desnaturalizarla, pero no perderla, como decía ella. El sentido común de alguna manera es algo que siempre nos va a permitir relacionarnos con un otro y hay momentos en los que no es válido, pero hay momentos en los cuales nosotros nos tenemos que obviar, desconstruir y decir, esto no es lo que puede decirse o lo que puede hacerse. Es de donde partimos del conocimiento previo, pero para llegar a un nuevo conocimiento, no para quedarnos en el conocimiento previo. Y eso también permite, digamos, mirar de que nosotros no le vamos a dar conocimiento a nuestros estudiantes. Nosotros lo que le vamos a permitir es de que ellos se aproximen al conocimiento.
e intercambiamos conocimiento. Exactamente. Diálogo, como nos pide Maliandi. Porque justamente el sentido común dicta de que nosotros como docentes no tenemos nada para aprender y en realidad lo que tenemos mucho más para aprender de un otro que a lo mejor, digamos, de simplemente. Entonces, partir del punto de que todos aprendemos en el aula permite también pensar esta relación de aprendizaje y enseñanza, digamos, que no queda solamente en una mera teoría. Bueno, el poema es Querido hermano blanco. Cuando yo nací, era negro. Cuando crecí, era negro. Cuando me da el sol, soy negro. Cuando estoy enfermo, soy negro. Cuando muera, seré negro. Y mientras tanto, tú, hombre blanco, cuando naciste, eras rosado. Cuando creciste, fuiste blanco. Cuando te da el sol, eres rojo. Cuando sientes frío, eres azul. Cuando sientes miedo, eres verde. Cuando estás enfermo, eres amarillo. Cuando mueras, serás gris. Entonces, ¿cuál de los dos es un hombre de color? Fantástica expresión para desnaturalizar, además con un pensamiento científico, ¿qué es el color? ¿Qué es el color? ¿Y qué es el blanco y qué es el negro? Sí. ¿Sí? Porque saben que el negro es ausencia de color. Eda, como siempre, gracias por ayudar en esto. Como te dije, bueno, la idea de esto era poder grabar un video para que las chicas vieran, porque esta semana no han tenido clase, pero sí, ya la semana que viene vamos a estar con este video, ya van a estar trabajando, y la idea ya es volverte a invitar para que podamos charlar un poco más ya en profundidad con un poco con estos conceptos, más los conceptos de política que van a ingresar a tener las chicas, y que ahí ingresa un tema nuevo y que es bastante complejo para poder relacionarlo con la mirada ética que venían trayendo de Malialdi y esto que introducí en el medio que no estaba ni pensado, que era Gibbs y el sentido común, que me parecía interesante para poder desconstruir. Además, en términos de transposiciones didácticas, digo, o sea, ¿qué significa esto? ¿Con qué te vas a encontrar con tu alumnado a la hora de trabajar estos temas? Yo quiero decirte que la agradecida soy yo. Primero porque me recupera, me vuelve a enfrentar con mis propias desconstrucciones. Segundo, porque insisto que el educar siempre es un acto colectivo. Y mientras tanto creo que estos espacios virtuales te acercan por un lado, pero te alejan por el otro. Estudiar con otros siempre es importante, porque es o la pregunta del otro, o la propia necesidad de argumentar, construir una argumentación que convenza al otro, aunque es poco democrático, pero apasionante, te hace recuperar tu organización discursiva, organizar tu conocimiento y que tenga un sentido esta explicación que da. Pero no es una explicación de boca para afuera, es una explicación que se tiene que hacer pensando en cómo eso, qué es lo que he hecho, qué es lo que hago, qué es lo que voy a hacer. Educarse significa permanentemente estar transformándose. Se parte del conocimiento previo y le da un nuevo sentido cultural al sentido común. Un sentido común que te permita, se abra para discriminar lo que estamos haciendo mal. Discriminar qué está bien y qué está mal. Y un bien y está mal que no solamente afecta al otro, también te afecta a vos como ser humano. Porque te constituye como ser humano. Bien. Ni siquiera lo estoy pensando del acto de bondad, estoy pensando del acto de egoísmo, de ser una mejor persona. Que también es todo un ejercicio. Ejercer poder sobre uno mismo. El poder más terrible. Y el más difícil. Así es. Así es. Como siempre.
Muchas gracias. a